Bien, el día de hoy iniciamos entonces con el penúltimo capítulo de la materia que se llama construcción del flujo de caja, ¿no? Durante las últimas semanas hemos estado hablando repetidamente sobre el famoso flujo de caja. Entonces, en este capítulo, que es el capítulo asociado al estudio financiero de un proyecto, vamos a describir cómo se construye un flujo de caja, que es la base para poder posteriormente efectuar la evaluación de un proyecto, ¿no? Entonces, el día de hoy va a ser una parte más conceptual. Yo calculo que recién la próxima semana, el día lunes, seguramente vamos a poder ya ver temas un poco más prácticos. Bueno, eh, la evaluación financiera, que es el tema que vamos a ver en el siguiente capítulo, se realiza a través de la presentación sistemática de beneficios y costos financieros de un proyecto, lo cual se va a resumir por medio de un indicador de rentabilidad, que ya vamos a verlo también en el siguiente capítulo, de tal manera de que podamos comparar estos indicadores financieros de diferentes proyectos y finalmente tomemos la decisión técnica de seleccionar en cuál proyecto se va a invertir. Esto es parte entonces de la evaluación de un proyecto, pero lo que vamos a ver en este último capítulo de estudios, de la fase de elaboración de un proyecto, van a ser la forma de poder obtener esos beneficios y estos costos para después poderlos tratar a través de un procedimiento que ya van a ver que no es muy complicado y determinar de esta forma los indicadores del proyecto, los indicadores que nos van a permitir tomar la decisión de definir si vale la pena o no invertir en ese proyecto. Por tanto, la evaluación va a tener dos grandes pasos. El primero, la sistematización y presentación de los costos y beneficios en el flujo de caja, que es lo que nosotros vamos a ver en este capítulo, ¿no? Esta construcción del flujo de caja, que también se denomina flujo de fondos, pues básicamente es como un resumen financiero de todos los estudios previamente realizados. Nosotros hemos hablado del estudio de mercado y del estudio técnico principalmente, ¿no? Ya habíamos dicho que pueden existir otros también, ¿no? Como el estudio organizacional y administrativo, o un estudio ambiental, o un estudio legal del proyecto, pero que todos van a converger hacia nuestro flujo de caja, hacia un estudio financiero. Es decir, de alguna manera tenemos que colocar toda esa información de los diferentes estudios, tenemos que colocar esa información de forma monetaria y a través de eso vamos a poder efectuar la evaluación de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, el primero sería esa sistematización que también se le puede denominar la fase de la elaboración del proyecto, ¿no? Y la segunda etapa sería que con estos costos y beneficios se pueda obtener indicadores que permitan comparar dichos indicadores con otros proyectos. Por eso nuestra materia se llama formulación y evaluación de proyectos. La formulación del proyecto es lo que vamos a terminar de cerrar en este capítulo 6, la formulación. Y la evaluación es lo que vamos a ver en el último capítulo. De hecho, la formulación o la elaboración de un proyecto probablemente en un proyecto real ocupa el 90-95% del tiempo, ¿no? La evaluación cada vez se hace más sencilla. Una vez que se tenga un flujo de caja, incluso se pueden utilizar herramientas computacionales, digamos, para poder acelerar ese proceso, ¿no? Entonces, realmente lo que necesita un trabajo más exhaustivo es la elaboración del proyecto. Ok. Bueno, como les decía, en este capítulo vamos a referirnos a esa elaboración del flujo de caja o flujo de fondos. Y en el siguiente capítulo, y que ya va a ser el último de la asignatura, vamos a ver el tema de la evaluación del proyecto. Para esta presentación, vamos a trabajar bajo el supuesto de que no existe inflación. Nuestro proyecto, probablemente si es un proyecto importante, pues puede tener una duración, quién sabe, de 15, 20 años.
como tiempo de evaluación del proyecto. Entonces, dependiendo del país en el cual nos situemos, la inflación puede o no ser tan relevante. En nuestro caso en particular, como vamos a justificar en breve, la inflación no suele ser un problema muy especial en las últimas décadas, vamos a decir, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar no en el tema de la inflación, que eso podría de alguna manera distorsionar los valores que vayamos a emplear, porque los precios podrían estar modificándose a lo largo del tiempo, ¿no? Pero, como les decía, no vamos a tocar ese tema. Nosotros nos vamos a concentrar en los aspectos básicos de la construcción de un flujo de caja. La inflación, como probablemente ustedes ya saben, es ese aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de un país, y que para poder medirlo, normalmente utilizamos ciertos índices que en el caso concreto de la inflación le denominamos el índice de precios al consumidor, el IPC, ¿no? Este índice en realidad engloba dentro de un número los precios de una cierta canasta de bienes y servicios que son seleccionados por el Instituto Nacional de Estadística. Evidentemente, en una economía como la nuestra, la cantidad de bienes y servicios que se transan todos los días puede ser demasiado grande, ¿no? No sé, me atrevo a decir de tal vez decenas de miles de artículos y de productos y de servicios, que sería humanamente imposible poderles hacer un seguimiento cada uno de ellos, ¿no? Porque, claro, para poder determinar este índice de precio al consumidor, no nos basta con tomar una fotografía una vez al año, ¿no? Sino que tenemos que hacer un seguimiento de esos precios a lo largo del año. Entonces, para poder tener un valor que sea representativo, pero que no implique ese trabajo, esa tarea titánica de estar monitoreando los precios de todos los artículos, de todos los productos y servicios que se pueden transar en una economía, es que las instituciones encargadas de las estadísticas nacionales, por ejemplo en este caso el INE, se encargan de seleccionar una cierta canasta de bienes y servicios. Una canasta que tiene que ser representativo de una cierta ubicación, en nuestro caso nuestro país, Bolivia, y para un cierto tiempo. No quiere decir que esta canasta no va a modificarse a lo largo del tiempo. Por supuesto que sí lo va a hacer, ¿no? La inflación se viene midiendo desde hace décadas en nuestro país, y seguramente la canasta de bienes y servicios que se utilizaba, por ejemplo, en la década de 1950, pues será diferente a la que estamos utilizando hoy en día. Algunas cosas probablemente no van a cambiar, por ejemplo, el tema de los alimentos, pues seguimos hasta que no haya ninguna otra forma de alimentarse, pues vamos a seguir consumiendo alimentos, ¿no? Pero si nosotros pensamos en temas ya más tecnológicos, pues ahí sí es muy probable de que estos bienes se hayan modificado. No sé, me imagino que en la década de los 50, pues con suerte estaríamos pensando en un teléfono fijo, por ejemplo, ¿no? Que podría estar incluido en esa canasta, y hoy en día ya tendría que estar incluido un teléfono celular, ¿no? Y el teléfono fijo, más bien en contrapartida, pues prácticamente ya cada vez está más en desuso y en algún momento ya se lo va a dejar de utilizar, ¿no? Lo mismo podríamos pensar de que este, hace 60, 70 años podría estar incluida una máquina de escribir, por ejemplo, mecánica, dentro de los bienes y servicios importantes. Y hoy en día, con certeza, en lugar de eso, vamos a tener una computadora, ¿no? Entonces, eso es bastante dinámico en el tiempo, así que cada cierto lapso de tiempo, el Instituto Nacional de Estadística, pues, revisa, revisa la canasta de bienes y servicios que tiene seleccionada para calcular la inflación, y lo va modificando según las circunstancias, según la coyuntura en la cual nos encontramos. Bien. Sin embargo, yo les decía que en nuestro país lo de la inflación, por lo menos en las últimas décadas, no ha sido un problema tan apremiante como en otros países.
Aquí nosotros podemos ver cuál ha sido la inflación anual acumulada prácticamente en el presente siglo, ¿no? A partir del año 2000 hasta octubre del año pasado. Si ustedes observan, a excepción de los años 2007 y 2008, el resto de los años han tenido siempre una inflación de un solo dígito, ¿no? Un solo dígito que en su punto más bajo, pues, el año 2009, se tuvo una inflación del 0,26%. Y en su punto más alto, justo un año antes, en el 2008, se tuvo una inflación del 11,85% de crecimiento de los precios de los precios de esa canasta de bienes y servicios representativos de nuestro país. Así que como ustedes observan, pues las inflaciones han sido bastante bien controladas. Si sacamos un promedio, me imagino que probablemente estamos en torno al 3 a 4% de inflación. Ahora, la inflación no es mala per se, ¿no? No es que la inflación, deberíamos buscar que las economías tuviesen un cero de inflación, ¿no? Podríamos pensar también eso. No, la verdad que no es así. De hecho, el tener inflaciones muy bajas, en algunos casos incluso negativas, es un indicador de que algo anda mal en la economía, ¿no? Un economista, al igual que un médico, cuando revisa probablemente los análisis o los estudios de laboratorio que solicita para alguna persona, pues de la misma manera un economista con ciertos indicadores puede darse cuenta de la salud económica de un país. Y por ejemplo, yo les decía que el hecho de tener una inflación baja, por ejemplo, este año, el año 2009 con una inflación de 0,26%, no significa que la economía ha tenido un buen desempeño. De hecho, todo lo contrario. El año 2009, probablemente ustedes eran muy niños, así que no se deben acordar, pero ha sido un año bastante caótico, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, porque se ha producido una crisis financiera mundial que con el tema este de la globalización, pues ha afectado a la mayor parte de los países del planeta. Lo mismo que cuando se produjo la Gran Depresión, que fue, digamos, el suceso histórico más económico, más relevante probablemente del siglo XX, ¿no? Que se produjo en 1929. Fíjense, en 1929, estamos hablando hace casi un siglo atrás, igual tuvo repercusiones de tipo económico a nivel mundial. Nosotros nos vimos seriamente afectados el año de 1929 porque los precios de nuestras materias primas se cayeron, ¿no? Y en ese momento, pues ustedes saben que lamentablemente Bolivia sigue siendo un país primario exportador. Hoy en día dependemos bastante del gas, ¿no? Y probablemente en un futuro cercano tal vez dependamos bastante del litio en cuanto a nuestra economía. Pero en el año 1929 y gran parte del siglo XX hemos dependido del estaño. Y entonces el precio del estaño en ese año de la Gran Depresión, pues se derrumbó, ¿no? Se derrumbó y eso significó una crisis también económica para nuestro país. Y hablando del tema de la inflación, pues yo creo que ustedes comprenderán de que si estamos en una crisis financiera o una crisis económica en la cual los países entran en crisis porque, bueno, hay problemas con la producción, ¿no? Se produce menos. Y si se produce menos, significa que se necesita menos gente para producir. Y si se necesita menos gente para producir, significa que la tasa de desempleo, pues se eleva, ¿no? De alguna manera eso ha pasado en nuestra economía el año 2020, ¿no? No estamos produciendo, no solamente la nuestra, a nivel planetario no se estaba produciendo y por tanto mucha gente ha quedado desempleada. Algunos afortunados, y disculpen que vuelva a recalcar este tema, que estaban trabajando de planta, pues algunos de ellos, ese menos del 20% de las personas económicamente activas, pues han tenido la oportunidad de seguir cobrando un salario, ¿no? Aquí mismo en la universidad, pues tanto los administrativos como los docentes
ese año han seguido cobrando su salario. En el caso de los docentes, tal vez se puede entender un poco mejor porque las clases eran virtuales. No sé bien cómo sería el trabajo administrativo dentro de la universidad, porque no sé hasta qué punto se puede hacer un trabajo virtual, ¿no? En el área administrativa. Pero estoy seguro que han seguido cobrando sus salarios, ¿no? Eh, pero la gran masa de la gente, ese más de 80% que trabaja de forma independiente, de manera informal, que sería el término más correcto, pues probablemente han perdido sus fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, lo mismo en el año 2009, fruto de esa crisis financiera que se originó en Estados Unidos y en Europa y que nos llegó a nosotros de rebote, pues también hubieron problemas económicos serios y si hay menos gente trabajando, si hay menos circulante de dinero, es también lógico que los precios más bien tiendan a bajar. En las crisis más fuertes, no solamente que la inflación es muy bajita, sino en realidad suele ser negativa, ¿no? Inflaciones negativas, es decir, que los precios, en lugar de ir aumentando, van disminuyendo. ¿Ok? Bien, en todo caso, de momento, por lo menos de acuerdo a estos valores, pues el tema de la inflación no sería un problema serio en nuestra economía. Y simplemente para justificar este tema voy a colocar otra diapositiva, espero que ustedes puedan verla. Y ahí se está comparando la inflación en los diferentes países de Sudamérica para la gestión 2021. Con diferencia, el país que tiene la menor inflación a nivel sudamericano es Bolivia, ¿no? Es nuestro país. Y de hecho, en este momento somos de los pocos países en el mundo que tienen una inflación tan baja, ¿no? Tan bajita como la nuestra. Ahora, por supuesto que eso tiene un costo, ¿no? Nada en la vida es gratis. Eso tiene un costo. Tal vez lo vayamos a comentar muy rápidamente, pero si nos centramos en este cuadro, pues fíjense de que en el resto de los países tampoco es que estemos mal a nivel sudamericano, por lo menos digamos hasta Brasil. Estamos con inflaciones controladas, hasta un máximo de 10%, pero ya con números rojos estaría Argentina, ¿no? que tiene un 51%, y Venezuela, que yo creo que en esta publicación han sido muy contemplativos con esa tasa de inflación de 686.4%. Si bien Venezuela últimamente ha logrado controlar la inflación en su país, pero claro, las inflaciones en las que ha llegado creo que son las más altas de toda la historia económica mundial, ¿no? Con inflaciones que han sobrepasado el 1.000.000%, ¿no? Yo realmente no entiendo cómo será vivir en un país con 1.000.000% de tasa de inflación. Nuestro país ha tenido una hiperinflación importante, ustedes lo saben seguramente históricamente, a inicios de la década de los 80, ¿no? Justamente con el gobierno de la UDP, la Unión Democrática y Popular, liderada entonces por el expresidente Hernán Siles Suazo, ¿no? Y llegamos a tener inflaciones, creo recordar, de varias decenas de miles por ciento, que en ese momento tuvimos la tercera hiperinflación más alta de toda la historia económica mundial, solamente detrás de las hiperinflaciones en Alemania y en Polonia luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero la nuestra de lejos fue la más alta durante mucho tiempo en época democrática, ¿no? Porque las otras se explicaban en realidad por el periodo bélico que tenían, ¿no? Entonces, de alguna manera, la gente de mi generación que ha vivido, aunque sea de manera tangencial, yo realmente en esa época todavía era niño, entonces, pero me acuerdo perfectamente, ¿no? de, de cómo cambiaba el dinero de un día a otro, ¿no? O cómo el tipo de cambio del dólar cambiaba ya no de un día a otro, sino de horas en horas, ¿no? La Camacho era ahí cerquita de nuestra facultad, pues era plagada de librecambistas, ¿no? Hoy en día ya no se ve tanto, ¿no? Seguramente todavía quedan ahí algunos resabios. En el Club de la Paz suelen haber unas 3, 4 personas, pero no, en la época de los 80, pues mucha gente vivía de eso.
de cambiar dólares, ¿no? Por eso será de que ya estamos un poco vacunados contra la inflación, ¿no? Y yo creo que pues estimo que las políticas macroeconómicas en nuestro país van a ir en esa dirección de intentar frenar de cualquier forma la inflación, ¿no? Bueno, habíamos dicho que tenemos la inflación, en este momento seguimos teniendo la inflación más baja de la región y probablemente debemos tener por lo menos las 10 inflaciones más bajas de todo el planeta, ¿no? Me imagino. Tiene un costo eso, ¿no? Tiene un costo. Y ustedes yo creo que ya se dan cuenta un poco de cuál es el costo. No sé si es que alguien que todavía está siguiendo la clase me podría decir cuál sería el costo para nuestra economía, para la economía boliviana, el hecho de seguir frenando este proceso inflacionario que se ha dado y se está dando en los países aledaños, ¿no? ¿Por qué todavía nosotros podemos controlar la inflación y si este control será sostenible en el tiempo? ¿Qué piensan? ¿No hay ideas? Bueno, tal vez nos faltan algunos elementos, ¿no? Pero mm, uno de los elementos centrales que está frenando la inflación en nuestro país es de que todavía estamos logrando mantener dos cosas muy importantes, dos precios muy importantes. Uno, el precio de los carburantes, ¿no? Ustedes saben que en la región probablemente el precio más barato de la gasolina, del diésel, en fin, de todos los carburantes está en nuestro país, ¿no? Seguramente tan baja como por lo menos dos veces más barata que en otros países y hasta diría yo casi tres veces si comparamos con otros. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos precios de los carburantes tan económicos si nosotros no nos autoabastecemos de carburantes? En parte producimos gasolina, pero no para cubrir nuestro mercado interno y del diésel, pues vamos, pues prácticamente nada, ¿no? O sea, muy poquito de diésel, casi todo lo importamos. Entonces, ¿cómo puede ser de que sin producir estos carburantes podamos mantener precios tan bajos? La explicación, como ustedes saben, es por una subvención, ¿no? El precio de los carburantes está subvencionado, está bastante subvencionado y cada año que pasa, pues la subvención aumenta porque tenemos un parque automotor que cada vez va creciendo más, la gente va comprando vehículos, va utilizándolos y en lugar que utilicemos vehículos o transportes masivos, ¿no? Que sería lo lógico, ¿no? Deberíamos, pero bueno, nuestra realidad es diferente, ¿no? Nuestra ciudad no está plagada de buses como el Pumacatari, sino todo lo contrario, ¿no? Como plagada de minibuses. Entonces, el servicio no es bueno y por ello mucha gente opta por utilizar su vehículo propio porque el precio de la gasolina todavía sigue siendo bastante económico en forma comparativa. Esa es una de las razones principales, ¿no? Porque si sube el precio de los carburantes, ya se imaginarán que el precio de todo va a subir. Y el otro tema está de que el gobierno, desde hace ya bastante tiempo, también probablemente décadas, está manteniendo fijo el tipo de cambio, ¿no? Nuestro tipo de cambio del dólar sigue siendo 6.96 cuando la gran mayoría de los países aledaños han depreciado su moneda. Nosotros no. Pero eso se paga, ¿no? Todo eso se paga. Tenemos que, ¿cómo lo pagamos? Pues con nuestros ahorros, ¿no? Los ahorros de un país se llaman las reservas internacionales netas
y año que pasa, pues las reservas están cayendo vertiginosamente, ¿no? Creo que el año que tuvimos mayores reservas internacionales fue el año 2014. Me parece que llegamos hasta 15.000 millones de dólares de reservas internacionales netas. Para una economía como la nuestra, 15.000 millones de dólares, que era casi el 50% del Producto Interno Bruto, pues era una barbaridad, ¿no? Es, realmente bastantes reservas. Hoy en día creo que no llegamos a 3.000 millones de dólares y siempre a la baja, ¿no? Así que si ya no llegamos a cubrir estas subvenciones con, con recursos propios, entonces lo que le queda a un gobierno es lo mismo que a una familia, ¿no? Lo que le queda es endeudarse. Y eso es lo que está haciendo, en el caso boliviano, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Nuestras deudas, tanto las deudas externas, públicas, externas, o las deudas privadas, la deuda interna, pues va aumentando. Y bueno, habrá que ver si eso, si eso es sostenible. Antes sí era sostenible porque teníamos una muy buena producción de gas y los precios estaban en sus niveles más altos. Hoy en día no es que los precios estén mal, de hecho los precios están relativamente bien de lo que nosotros exportamos de gas y de otras cosas como la urea, por ejemplo, ¿no? Que se han disparado los precios. El problema en nuestro caso ya no son los precios, sino es la producción. La producción, pues, ustedes ya saben de que no ha ido incrementándose porque no hemos encontrado nuevas reservas, así que recientemente se estaba quejando el presidente de Brasil, ¿no? Bolsonaro, porque no hemos podido enviarle la cantidad que ellos precisan de gas, ¿no? Le hemos desviado hacia Argentina porque, bueno, en este momento el precio con Argentina está mejor que con el Brasil. Pero la verdad es que tampoco es que podamos cubrir en términos de producción esos compromisos que tenemos con los países vecinos, ¿no? Mientras no tengamos unos nuevos yacimientos y además esto es un proceso largo, ¿no? Pienso que entre encontrar y probar que realmente la existencia de un yacimiento de gas hasta poder explotarlo, pues seguramente fácilmente puede pasar media década, ¿no? Entonces, no es algo tan instantáneo. Bien, todo esto para convencerles de que de momento, por lo menos en nuestro país, la inflación no se constituye en un problema. ¿Ok? Bien, vamos con la definición del flujo de caja. El flujo de caja, o también denominado flujo de fondos, se refiere a un flujo de proyecto que ilustra cuáles son sus costos y beneficios y cuándo ocurre. O sea que, como ya de alguna manera ya hemos visto y hemos utilizado flujos de caja en algunos ejercicios, entonces lo que vamos a intentar para nuestro proyecto, para la elaboración de cualquier proyecto, es mostrar en qué momento se producen estos ingresos y cuándo se producen estos egresos y, por supuesto, cuál es el monto de estos costos y beneficios, ¿no? Esa sería, digamos, la forma de poder construir un flujo de caja. Lo vamos a registrar de forma sistemática, de acuerdo al periodo que estemos considerando para la evaluación de los proyectos. Si es un proyecto importante, pues normalmente vamos a pensar en tiempos de varios años, ¿no? Si vamos a hacer la evaluación de una carretera, por ejemplo, pues fácilmente podríamos estar pensando en 15 años, tal vez, como periodo de evaluación, ¿no? Pero, evidentemente, si estuviésemos pensando en proyectos más pequeñitos, pues podría ser, tal vez en lugar de utilizar años, utilizaríamos meses, quién sabe, ¿no? Bueno, toda esta información de los costos y los beneficios, en realidad, de alguna manera ya la hemos visto en los estudios anteriores, en los estudios de mercado y técnico, que son los que más hemos trabajado, aunque hemos hablado que también existiría este estudio organizacional. Bueno, el estudio organizacional y administrativo, pues no es más que un estudio que nos permita poder hacer un organigrama de una empresa, de un proyecto, ¿no? Yo les había comentado de que esta técnica de la formulación y evaluación de proyectos ha nacido justamente a raíz de los proyectos industriales, ¿no? Si nosotros pensamos en una industria cualquiera, pues vamos a pensar que
que va a tener un cierto personal, va a tener seguramente un gerente, va a tener subgerentes, directores, jefes de área, no sé, un montón de gente, ¿no? Entonces, a eso se refiere este estudio técnico, perdón, administrativo y organizacional, alguien tiene que definir esa estructura, ese organigrama de la empresa o de la industria, y alguien le tiene que dar seguramente un precio al trabajo de cada uno de sus trabajadores. Bien, en nuestro caso hemos hablado básicamente del mercado, del estudio de mercado y el estudio técnico. Mm, Entonces, el flujo de caja podría considerarse como una síntesis, ¿no? Como un resumen de todos los estudios realizados como parte de la fase de preinversión. Recuerden que un proyecto tiene diferentes fases. Está la fase de preinversión, que es la fase en la cual se hacen los estudios, que podrían ser además de diferente tipo, ¿no? Desde una idea de proyecto, pasando por un perfil, a un estudio de prefactibilidad, de factibilidad y finalmente un estudio de diseño final. Hoy en día en el sector público le han dado otras denominaciones, pero un poco el sentido sigue siendo el mismo, ¿no? A medida que vamos avanzando en cuanto a la rigurosidad de la toma de datos, a la precisión, vamos a decir, del cálculo de los diferentes factores que incluyen un proyecto, bueno, nuestro estudio va a ir pasando en esa categorización que ya les he comentado hace un momento. ¿Ok? Um, y la evaluación que vamos a hacer, como todavía no se está construyendo nada, ¿no? Fíjense que una vez que se termine de hacer la elaboración del proyecto, incluso después de la evaluación del proyecto, ese es el documento que va a ser útil para la toma de decisiones, es decir, para saber si vamos a invertir o no vamos a invertir. Entonces, en la realidad es de que no hemos construido absolutamente nada, ¿no? No hemos hecho nada físico, material, no se ha materializado el diseño. Eso tal vez de esa manera sería más interesante decirlo. Estamos solamente trabajando con papel, ¿no? Con papel. Serán documentos, papeles, nuestro diseño, así sea un diseño final, pero son papeles, no es nada más. Todavía no lo hemos llevado a la práctica. Entonces, a esa evaluación le vamos a denominar evaluación ex ante. Y creo que su nombre lo indica, ¿no? Es antes de la construcción, ¿no? Antes de que hagamos la siguiente fase, la preinversión, la siguiente fase va a ser, obviamente, la fase de la inversión, ¿no? Es el momento que se plasma en la realidad todo lo que se había pensado en los diseños. En general, en la carrera de ingeniería civil, pues nosotros llegamos hasta esa fase de la inversión, ¿no? Si pensamos en cualquier proyecto, una edificación, una carretera, un puente, una presa, un túnel, no sé, lo que ustedes piensen, un aeropuerto, pues nuestro trabajo como ingenieros está en la fase de diseño, evidentemente, que es un trabajo importante, y en la fase de construcción de la obra. Pero hasta ahí llega, ¿no? En general. Luego va a existir una tercera fase, que va a ser la fase de operación y mantenimiento, que ahí, bueno, eventualmente sí que podrían haber ingenieros civiles, por supuesto, ¿no? La ABC tiene todo un equipo de gente que trabaja en mantenimiento. Y son ingenieros en su mayoría, por supuesto, ¿no? Pero ya para otros tipos de proyectos, de repente ya como que ya no es, por lo menos ya no es tan necesaria como la fase de la inversión, la presencia del ingeniero. Pueden haber ya otras personas que son los que van a administrar en realidad el proyecto que ya previamente se ha construido, ¿no? Bien, entonces nosotros nos situamos dentro de ese ciclo del proyecto, nos situamos en la fase de la preinversión, ¿no? Estamos trabajando para conseguir esos documentos que van a permitir posteriormente tomar la decisión de si invertir o no invertir en el proyecto. Bueno, los 4 elementos básicos que componen el flujo de caja van a ser los costos de inversión, los beneficios de operación, los costos de operación y el valor de desecho o salvamento. Los costos de inversión están asociados a aquellos costos necesarios
para, no solamente para poder construir las obras físicas, ¿no? Sino también para poder adquirir el equipamiento necesario para llevar adelante el proyecto que estemos pensando, ¿no? Si el proyecto era, no sé, algo que hemos estado comentando, como la planta de azúcar de San Buenaventura, pues no solamente esto de la inversión está referido a la construcción de todas las obras físicas, que seguro que va a tener un costo importante, ¿no? Y que eso en general pues, va a estar determinado por los cálculos que haga un ingeniero civil, ¿no? Cuando haga su presupuesto de la obra. Pero adicionalmente a toda la obra civil, a toda la obra física, se necesita también de maquinaria que probablemente sea incluso más caro que el costo de la construcción de las obras físicas. Entonces se tendrá que adquirir esa maquinaria, o se tendrá que producir, bueno, ya se verá. Y a todo ello, hasta el momento que ya tengamos la oportunidad de poder operar el proyecto que estemos analizando, pues a todo eso le vamos a llamar costos de inversión, ¿no? Evidentemente son costos iniciales. Ya cuando tenemos el proyecto marchando, sigamos pensando en esa planta de azúcar, ¿no? De San Buenaventura. Entonces, cuando ya está marchando, se supone que ya tenemos un producto para la venta. Ese producto para la venta serán los quintales de azúcar, por ejemplo, ¿no? O sea, que fruto de que ya se tienen construidas todas las obras físicas, ya se han comprado toda la maquinaria, ya se ha adquirido incluso los insumos, por lo menos para un ciclo productivo, pues finalmente ya tenemos un producto que puede ser vendido y por la venta de ese producto podemos obtener los ingresos para el proyecto que le podemos llamar beneficios de operación. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos esos quintales de azúcar, ya los estamos vendiendo, ya estamos recibiendo entonces ingresos. Pero evidentemente para hacer esa venta, para poder producir ese quintal de azúcar, además de todo el costo de la inversión, ¿no? Además del costo de la inversión, se necesitan costos de operación. Y esos costos de operación están asociados a, por ejemplo, al personal necesario para que trabaje en la fábrica. Están asociados a la compra de los insumos, ¿no? La fábrica de San Buenaventura no tiene plantaciones de caña, sino que pues los compra de los comunarios que viven por la zona. Entonces necesita materia prima. Todo eso serían los costos de operación, ¿no? Si tuviese que alquilar alguna, algún espacio físico o incluso alquilar maquinaria, bueno, podría estar incluido también dentro de sus costos de operación. Son todos aquellos costos necesarios para que la empresa pueda generar un producto o un servicio. Y finalmente, tenemos el concepto del valor de desecho-salvamento, que lo vamos a ir trabajando bastante en este capítulo y está asociado a los activos del proyecto. Si, por ejemplo, no sé, en esta fábrica de azúcar de San Buenaventura han comprado la máquina principal, la más costosa, de repente tiene una vida útil de 50 años. Y nosotros vamos a hacer una evaluación del proyecto, no a 50 años, sino de repente vamos a hacer, digamos, a 20 años. Entonces, para el año 20, esa maquinaria que tiene una vida útil de 50 años, pues tiene la verdad un valor de salvamento, ¿no? Tal vez esa palabra de valor de desecho no es la más apropiada, ¿no? Pero bueno, así también se lo conoce. Cuando hablamos de desecho, estamos pensando de algo que ya no tiene valor, ¿no? Que es como una basura, ¿no? Pero no, en realidad no ese es el concepto. Tal vez es mejor este concepto de valor de salvamento, ¿no? Esto está referido de que esa maquinaria que tiene unos 50 años de vida útil, si nosotros cortamos y hacemos el análisis a 20 años, pues para el año 20, esa maquinaria todavía tiene un costo, ¿no? Todavía tiene un valor. Y ya vamos a ver cómo hay formas de poder hacer estimaciones de ese valor, que le vamos a llamar el valor de desecho o valor de salvamento de los activos del proyecto. Bien,
Entonces, esos serían los 4 elementos fundamentales que vamos a ir trabajando para construir nuestro flujo de caja. Cada uno de estos elementos tendremos que caracterizarlos en monto y magnitud y en ubicación en el tiempo, ¿no? Al principio del proyecto seguramente estamos en la fase de inversión, bajo el supuesto de que se ha aceptado, ¿no?, invertir, bajo el supuesto de que ese es un proyecto que se va a realizar. Entonces, al principio, les decía, estamos en una fase de inversión, en una fase eh, de comprar la maquinaria necesaria, en una fase de construir las facilidades que se requieran para poder llevar adelante el proyecto, y que esa fase pues puede durar lo que tenga que durar, ¿no? Puede durar 1 año, 2 años. Si estamos hablando de una carretera, pues ustedes saben que difícilmente en 1 año la vamos a tener lista, ¿no? Probablemente van a ser unos, no sé, 3, 4 años, dependiendo de la complejidad que tenga y la longitud que tenga la carretera, ¿no? Y después de eso, recién vamos a tener ciertos ingresos y gastos operativos. Estos ingresos asociados a la venta del bien o servicio que esté asociado al proyecto. Porque estamos haciendo un proyecto es porque queremos vender algo, un bien, o sea, un producto, o tal vez un servicio, pero algo vamos a vender. Entonces, esos serían ya los ingresos operativos, ¿no? Y ya hemos hablado de que a lo largo del tiempo también van a haber ciertos costos operativos. No tienen por qué mantenerse constantes estos ingresos y costos a lo largo del tiempo. Es muy probable de que al principio los ingresos sean relativamente pequeños y la producción también sea relativamente pequeña hasta que podamos consolidar ese emprendimiento dentro del mercado en el cual vaya a trabajar. Y después llegará un momento en el cual se haga conocer, vamos a decir, el producto que estamos queriendo vender, y eventualmente sus ingresos operativos van a crecer, ¿no? Y probablemente como crecen los ingresos operativos, pues en una proporción menor, pero también seguramente van a crecer esos costos operativos. Si seguimos con la fábrica de azúcar, pues, en la medida que aumentemos las toneladas métricas de azúcar anuales, pues seguramente vamos a necesitar tener mayor personal, vamos a tener que comprar mayores insumos, en fin, vamos a tener que aumentar también los costos operativos. Bien, y eso lo tenemos que definir en algún momento dentro de ese periodo de evaluación que vayamos a tener. Así que para tener un flujo de caja, tenemos que saber el monto y magnitud y tenemos que saber la ubicación en el tiempo. ¿Ok? Bueno, hay diferentes puntos de vista dentro de la evaluación financiera. Y nuestros flujos de caja tendrían que estar adecuados al tipo de evaluación que se quiere realizar. Por ejemplo, dice, se puede analizar el punto de vista y la rentabilidad de la entidad ejecutora, o sea, de quien está ejecutando realmente el proyecto. O podríamos hacer el análisis desde el punto de vista de la entidad financiadora, de la entidad que está financiando el proyecto, o de los accionistas, o finalmente del mismo gobierno, ¿no? Podría ser, y ya lo vamos a ver cómo. Y finalmente podría ser desde el punto de vista de la sociedad como un conjunto. O sea, hay varios puntos de vista. Por supuesto que el que normalmente es más utilizado es desde el punto de vista de la entidad ejecutora, ¿no? Imagínense que ustedes tienen la idea de poder hacer un emprendimiento una vez que terminen sus estudios en la carrera y deciden entre un par de amigos crear una empresa constructora. Entonces, seguramente una vez que se haga el proyecto, la evaluación que ustedes van a querer es la evaluación desde el punto de vista de las personas que están interviniendo en ese proyecto, que están arriesgando su capital, ¿no? Para ver si ese proyecto va a ser o no va a ser lucrativo. Pero lo que para un punto de vista puede ser un ingreso o un gasto más bien, para otro puede ser un ingreso. Por ejemplo, si ustedes deciden hacer esa empresa constructora, cuando tengan que hacer el cálculo, la estimación de los impuestos que les toque pagar, pues para su análisis eso va a ser un gasto, ¿no?
gasto, ustedes quieren, es un gasto impositivo, pero finalmente es un gasto. Pero si estuviésemos haciendo el análisis del mismo proyecto, pero desde el punto de vista del gobierno, no, pues entonces en ese caso, ese pago de impuestos ya no sería un gasto, más bien sería un ingreso, ¿no? Un ingreso para el erario nacional. Así que va a depender mucho del punto de vista que estemos nosotros analizando. Nosotros en este capítulo, pues vamos a analizar principalmente desde el punto de vista de la entidad ejecutora, ¿no? Ok. Algunas normas para construir el flujo de caja. Para la construcción del flujo de caja, para la evaluación financiera, se utiliza la contabilidad de caja y no la contabilidad de causación. Yo sé que en general no tenemos elementos básicos de contabilidad, no, tampoco es la idea que ahora vayamos a darles una clase de contabilidad básica, ¿no? Eso demanda tiempo, mínimamente un semestre. Así no fuese tan complicado, ¿no? Una contabilidad, pues típicamente sumar, restar, multiplicar y dividir. Más allá de las operaciones aritméticas no vamos a encontrar, pero tiene una cierta lógica, un cierto ordenamiento, está sistematizada la información y bueno, eso sí es lo más, tal vez lo más complicado de poder entender. Cuando hablamos de contabilidad de caja, lo que estamos diciendo es que los distintos egresos y también los ingresos se van a registrar en el momento en que se desembolsa y no en el momento en que se genera la obligación. Lo mismo, los ingresos se van a registrar en el momento en el que se reciben efectivamente los ingresos. Vamos a ver que hay una diferencia bastante cualitativa, pero muy importante entre una contabilidad de caja y una contabilidad de causación, que sería aquella en la que los hechos económicos se registran en el momento que suceden, sin importar si hay una erogación o un ingreso inmediato como consecuencia de la realización del hecho económico. A ver, les voy a dar un ejemplo que esté más asociado a nuestro trabajo como ingenieros civiles. Yo sé que de ustedes no todos se van a dedicar a la construcción, algunos se van a dedicar al diseño, ¿no? De repente hay alguno que le gusta más el diseño. De hecho, si ustedes analizan las diferentes materias, asignaturas que están llevando dentro de la carrera de ingeniería civil, pues probablemente el 90% de ellas están asociadas al diseño. O sea, lo que se les está enseñando es a diseñar y muy poco a construir, ¿no? O a supervisar. Eso ya lo van a aprender en la práctica, ¿no? Ya lo van a aprender cuando tengan que hacerse cargo de alguna obra, ¿no? Pero lo que están aprendiendo en realidad es hacer el diseño. Entonces, imaginemos que tenemos un ingeniero de diseño que se dedica normalmente a hacer diseños y está contratado por una empresa. Y esto es algo que pasa muy cotidianamente. Bueno, probablemente han quedado en un cierto monto para el costo del diseño. En general siempre hay una estructura de pago, siempre se pide un adelanto y siempre se pide pagos parciales, pero pensemos que este es un proyecto relativamente pequeño y no merita un pago intermedio, ¿no? Peor si es que la empresa esta ha decidido hacer los servicios para una entidad pública, ¿no? A ver, voy a pensar en casos más reales incluso, ¿no? Imagínense que este estudio, vamos a imaginar que no es tan pequeño, pero lo va a pagar, digamos, el municipio de la gobernación municipal, el gobierno municipal de La Paz o de cualquier alcaldía de nuestro departamento. Pensemos que esta empresa es relativamente pequeña y no ha logrado obtener los documentos necesarios para poder obtener un adelanto, ¿no? Porque hay que entregar una boleta de garantía también. Seguramente eso ya lo van a ver o ya lo han visto en alguna de las materias, en la parte legal tal vez, ¿no? En una materia de ingeniería legal tal vez que hayan visto estos temas, pero no es tan simple de ir y pedir un adelanto, ¿no? Se tienen que cumplir ciertas condicionantes legales para que pueda ser otorgado el adelanto. Imagínense que no tenía la empresa, no tenía cómo presentar esa boleta de garantía. Entonces, ha empezado el proyecto con sus propios fondos la empresa,
ha terminado de hacer todo el diseño. En el medio, pues tendrá que haber hecho estudios, quién sabe, topográficos, estudios de suelos, tendrá que haber pagado seguramente a especialistas de diferentes áreas, hasta que al final consiguió terminar el proyecto, el documento a satisfacción del cliente. Bueno, ese documento lo entrega. En ese momento va a recibir el pago. Normalmente no. Y ahora peor que nunca, ¿no? Ustedes deben saber de que la alcaldía, por ejemplo, de La Paz está con serios problemas para poder hacer frente a todas las obligaciones que tenía, no de esta gestión, sino de las anteriores, ¿no? Entonces es muy típico que una empresa que haya terminado de hacer un producto, un servicio, mismo que haya sido una construcción, pues no pueda recibir el pago por esos servicios. Si nosotros vamos a hacer una contabilidad de caja, entonces significaría que para nuestro flujo de caja se va a determinar como ingreso el momento que efectivamente la empresa recibe el dinero. O sea, el momento que la alcaldía efectivamente le esté pagando a la empresa. Y ese momento podrá tardar 6 meses, 1 año, 2 años. Creo que hay casos de bastante más que ese tiempo. Entonces, esa es una contabilidad de caja. Si nosotros hubiéramos utilizado una contabilidad de causación, pues seguramente podríamos ya incluir en nuestra contabilidad el momento en el cual ya hemos entregado el producto, lo ha revisado el cliente y seguramente ha emitido una nota de aprobación del proyecto. O sea, en ese momento ya se supone que ya ha sucedido el hecho económico, ya hemos entregado por más que no nos hayan pagado, ¿no? El pago puede salir más adelante, pero el momento que se ha entregado el producto, ahí ya se ha generado el hecho económico. Esa sería una contabilidad de causación. Y bueno, tal vez han escuchado estos términos de activos y pasivos dentro de una contabilidad, ¿no? Cuando tenemos activos, son derechos que tiene la empresa frente a terceros, ¿no? Entonces, si por ejemplo nosotros hemos entregado el producto y no nos han pagado, bueno, ahí ya tenemos un activo, ¿sí? Porque son derechos que tiene la empresa frente a terceros. Si por el contrario, nosotros tenemos, no sé, para hacer este estudio, pues de repente hemos tenido que contratar los servicios de una empresa de topografía y nos ha entregado la información topográfica y nosotros no le hemos terminado de pagar. Bueno, al momento que ellos han entregado, ya se sucede el hecho económico y por tanto ahora la empresa lo que tiene son pasivos. Pasivos serían ya no derechos, sino obligaciones que tiene la empresa para con terceros. Tiene la obligación de pagarle un cierto monto acordado a esta empresa de topografía. El momento que lo pague, bueno, entonces esa ya va a ser una contabilidad de caja, el momento de pagar. Pero así como, y eso es lo que generalmente pasa en la práctica, si al cliente principal, si a la empresa principal, el dueño del proyecto le tarda en pagar, pues lo más usual es de que esa empresa principal tarde en pagar también a sus proveedores, ¿no? O sea que las que al final, pues, pagan los platos rotos son las empresas más pequeñas, ¿no? Porque no van a recibir los ingresos. Bueno, esta es la diferencia entonces entre lo que entendemos por contabilidad de caja y contabilidad de causación. Nosotros para nuestro flujo de caja vamos a utilizar esta contabilidad de caja. No sé si es que ha quedado claro, hay alguna consulta, duda. Si hubiese algún comentario, duda, pues me lo hacen conocer. Bien. Este flujo de caja, entonces, el que vamos a elevar a nosotros, va a presentar los costos desembolsados, o sea, efectivamente pagados, y los ingresos o beneficios recibidos, ¿no? En todos los años del proyecto. Volvemos a repetir, contabilidad de caja, o sea, cuando efectivamente se entregan esos dineros.
Si hablamos del tiempo, bueno, pues la realidad es de que durante todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, podríamos tener diferentes valores de ingresos y de egresos, ¿no? Para diferentes fechas. Pero eso sería, si nosotros utilizásemos esa información así tan a detalle, primero que sería difícil creer que vamos a poder conseguir esa información, ¿no? Imagínense, nosotros recuerden que lo único que estamos haciendo es un documento de algo que presuponemos que va a suceder en el futuro, ¿no? Nosotros realmente no sabemos cómo va a ser el futuro, pero para eso hemos analizado esas técnicas de regresión, hemos analizado esas técnicas para utilizar series temporales, ¿no? Para lograr hacer estimaciones al futuro, pero son estimaciones. Eh, lo que no vamos a poder y no sería nada creíble sería decir, bueno, y considero de que el día 17 de mayo del 2033 se va a recibir unos ingresos por un monto de tanto. Difícil, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido hilar tan fino. Entonces, cuando trabajemos con el flujo de caja, nosotros vamos a hacer el supuesto de que todo ese flujo de caja que se ha sucedido durante, por ejemplo, un año entero, lo vamos a colocar al final del periodo, ¿no? Por convención, ¿no? Dice ahí, por convención se supone que los costos se desembolsan y los ingresos se reciben al final de cada periodo. En nuestro periodo, si estamos trabajando en un proyecto importante, típicamente va a ser un periodo anual. Entonces vamos a suponer que todos esos ingresos que recibimos durante la gestión, digamos, 2025, se los puede atribuir hacia el final de ese periodo. Simplemente para facilitarnos un poco la vida y de forma convencional, ¿no? ¿Ok? Bien. Este supuesto, dice, implica sencillamente que todos los flujos dentro de un único periodo se tratan como si ocurriesen en un mismo momento, ¿no? Es eso lo que estamos pensando. ¿Estamos cometiendo errores? Sí, estamos cometiendo errores. En la realidad no va a ser así. En la realidad pues, tendremos ingresos en ciertas fechas. Pero recuerden que lo que estamos intentando hacer es un documento que intente modelar, si ustedes quieren, la realidad futura. Así que hay que también sincerarse y saber de que nuestros cálculos, por más bien que estén hechos, pues tienen un cierto grado de incertidumbre, ¿no? Y ese grado de incertidumbre no lo vamos a reducir si hacemos flujos de caja colocando fechas exactas sobre cuándo se pueden recibir o erogar dineros asociados al proyecto que estamos analizando. Bien. Este flujo de caja se puede definir para toda la vida útil del proyecto o simplemente para el periodo de evaluación. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos periodos? La vida útil se va a definir como el tiempo, dice, durante el cual, un segundito, por favor. Entonces les decía de que esta vida útil se va a definir como el tiempo durante el cual las inversiones realizadas satisfacen las necesidades que motivaron la definición y ejecución del mismo. Eh, Intentando entender este concepto de vida útil, si estamos pensando en la vida útil de una obra, por ejemplo, no sé, una carretera, de una edificación, de una presa, etcétera. Entonces, evidentemente la vida útil pues, va a ser hasta el momento en el cual ya se presente la obsolescencia o el agotamiento de, del proyecto que estamos realizando, ¿no? Eso no quiere decir de que no podamos hacer ciertos mantenimientos, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de una maquinaria, por más mantenimiento que le hagamos, seguramente va a haber ya un momento en el cual va a dejar de funcionar, ¿no? Esa sería la vida útil.
Pero nosotros, cuando hagamos nuestra evaluación, no necesariamente tenemos que trabajar con esa vida útil. Esa vida útil podría ser de muy larga duración, ¿no? Imagínense que este es un equipo muy sofisticado y que haciendo los mantenimientos y los cuidados necesarios, pues de repente nos va a durar 50 años, ¿no? O la obra que queremos evaluarla, pues digamos que es una edificación o un puente, ¿no? Un puente, no vamos a construir un puente para que dure 10 años, ¿no? Cuando se hace el diseño del puente, ustedes ya saben de que, no sé, se va a ver, por ejemplo, las crecidas que tengan, las máximas crecidas durante 100 años, por decir algo, ¿no? Entonces está pensado para que un puente dure bastante más tiempo. Digamos estos mismos 50 años. Bueno, la evaluación, el periodo de evaluación no tiene por qué ser igual al periodo de la vida útil. Puede ser menor. Entonces, el periodo de la evaluación lo vamos a definir como ese segmento de la vida útil del proyecto que se toma para definir los flujos de caja cuando es difícil determinar el momento en que se acaba la vida útil. O sea, vamos a ponerle un periodo de tiempo más manejable, ¿no? ¿Y por qué digo más manejable y más creíble también? Porque recuerden que todos estos ingresos y los egresos que van asociados a la parte operativa del proyecto son estimados y son estimados en función a análisis de regresión, ¿no? O sea, ya hemos visto eso en un capítulo de la materia, cómo podemos nosotros hacer estimaciones al futuro, ¿no? Pero si hacemos estimaciones al futuro de aquí a 50 años, ¿no? Imagínense, ¿no? Vamos a hacer nuestro proyecto y el último año del proyecto va a ser el año 2072. Bueno, ¿qué certeza tenemos que para el año 2072 nuestro flujo de caja sea relativamente representativo? En la medida que nos alarguemos más en el futuro, más imprecisos también seguramente van a ser nuestras estimaciones, ¿no? Van a tener un mayor grado de incertidumbre. Así que no es usual utilizar periodos de evaluación muy grandes, ¿no? O sea, tal vez como mucho, pues, quién sabe, para un proyecto muy importante, tal vez unos 20 años, ¿no? Pero más de eso mmm, sería muy difícil de poder creernos las proyecciones que vayamos a realizar. Bien. Convencionalmente, al primer año de nuestro flujo de caja, o el primer periodo, ¿no? Que podría haber sido un primer año, un primer mes, un primer trimestre, lo que sea, le vamos a poner periodo cero, ¿no? Periodo cero. Ese periodo cero es en el cual nosotros estamos pensando que se va a ejecutar o va a iniciarse de la ejecución de la fase de inversión, ¿no? Entonces, evidentemente, en ese primer lapso de tiempo, pues no vamos a pensar siquiera en obtener ingresos operativos, ¿no? Porque recién estamos efectuando la construcción o la adquisición de los activos necesarios para llevar adelante el proyecto. Si nuestro proyecto fuese una carretera, por ejemplo, ya hemos comentado, esa fase de inversión ni siquiera va a ser un año, ¿no? Dependiendo del proyecto, pues serán 2, 3, 4, yo no sé, ¿no? Hay proyectos como el Cotapata Santa Bárbara que realmente han tardado creo que casi 15 años, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de proyecto, ¿no? Depende mucho del tipo de proyecto. Pero se va a iniciar en ese año cero, en el cual lo más probable es de que no tengamos nada más que gastos de inversión, ¿no? Que puede no ser solamente un año, podrían ser más de un año. ¿Cómo presentamos este flujo de caja? Pues van a haber dos formas de presentar realmente. Una ya la hemos visto, que es esa forma gráfica, ¿no? De presentar un flujo de caja mediante flechas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y otra podría ser en una forma matricial como algo como esto de acá, ¿no? Tenemos ahí un cierto periodo de tiempo, desde enero hasta diciembre, y fíjense que ahí están contabilizados los ingresos, los egresos, hay una parte incluso de financiamiento, y bueno, tenemos
tenemos realizado lo principal, ¿no? Nuestros ingresos y los egresos puestos en este caso para cada mes, ¿no? Porque seguramente el proyecto es pequeño, entonces hemos decidido que sea un periodo de tipo mensual, ¿no? Si el proyecto es más grande, entonces esto fácilmente podrían ser años, ¿no? Esa es una manera. Otra forma sería mediante una representación gráfica, ¿no? Que es la que nosotros hemos estado viendo de forma más recurrente, en la cual pues tenemos una línea de tiempo y podríamos simbolizar con flechas hacia arriba los ingresos y con flechas hacia abajo los egresos. Entonces, este, por ejemplo, podría ser un flujo de caja de un proyecto cortito de 5 años, donde en el año 0 tenemos esa fase de inversión que nos está demandando esas 100 unidades monetarias. No sé, podrían ser $100,000, ¿no? Pero no sé cuánto es. Y a partir del año 1 ya tenemos un saldo positivo, un saldo neto positivo, ¿no? Ese 40 significa que los ingresos menos los egresos operativos nos han dado el valor igual a 40. Entonces sería otra manera de poder hacer la representación de nuestro flujo de caja. Vuelvo a repetir, vuelvo a recordar los elementos del flujo de caja. Los principales son los ingresos, los costos y el valor de salvamento. Ahora, los costos, antes lo habíamos dividido en dos, ¿no? En costos de inversión y en costos de operación y mantenimiento. Y bueno, creo que hemos logrado, bueno, espero por lo menos, hemos logrado explicar la diferencia. Los costos de inversión, como su nombre lo indica, pues son esos costos iniciales que se requieren para poder llevar adelante el proyecto, ¿no? Y que se van a destinar para la adquisición de probablemente de maquinaria, ¿no? De equipamiento, en fin, de activos para el proyecto. Y también se va a destinar en la construcción de las obras físicas que requiera ese proyecto. Posteriormente, cuando ya el proyecto esté funcionando, cuando ya empecemos a producir el bien o servicio que es el objetivo final de ese proyecto, entonces vamos a tener costos ya no de inversión, sino costos de operación y mantenimiento, ¿no? Vamos a necesitar mantener un cierto staff de personal a quienes hay que pagar, ¿no? Es un costo de operación. Vamos a necesitar probablemente de adquirir insumos, probablemente, ¿no? Es un costo de operación. Si es una empresa constructora, pues tendrá que adquirir materiales de construcción, ¿no? Entonces será un costo de operación. Y finalmente tenemos el valor de salvamento. Un segundito, por favor. Bien, perdón. Entonces, tenemos esos ingresos, costos y valores de salvamento. Hay además otros elementos que de una u otra forma también pueden afectar al flujo de caja del proyecto, tales como la depreciación y el agotamiento de los activos intangibles. ¿Qué vamos a entender por depreciación? Por depreciación. Eh, bueno, a ver, vamos a dar una definición. La depreciación, vamos a pensar que es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. Este desgaste es normal, ¿no? Imagínense que vamos a comprar una maquinaria, ¿no? En el caso de una empresa constructora, pues equipo de construcción. Bueno, no es que el equipo de construcción va a permanecer nuevo todo el tiempo, ¿no? Va a sufrir un cierto desgaste y eventualmente esa maquinaria, ese equipo de construcción se lo va a tener que renovar, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, este tipo de activos se va depreciando. Y como su nombre lo indica, depreciar significa reducir el valor, ¿no? que tenga. Imagínense que ustedes compran una camioneta nueva, ¿no?
que comprar una camioneta nueva para la empresa de construcción. Bueno, prácticamente el momento que ustedes lo han sacado de la casa importadora, pues ya ha perdido valor, ¿no? Eso ya sabemos, su precio de mercado. Pero contablemente, contablemente vamos a explicar algunos procedimientos muy sencillos mediante los cuales vamos a poder hacer una estimación de cómo va perdiendo el activo su valor en el tiempo. Y ese es un proceso de depreciación. Ahora, podemos hablar también del agotamiento de los activos intangibles. ¿Qué sería un activo intangible? Aquel que tiene una naturaleza, dice, inmaterial, normalmente sin sustancia o esencia física, pero que posee capacidad para generar beneficios económicos futuros que pueden ser controlados por su empresa. Un activo intangible típico en una empresa, pues podría ser la marca, ¿no? Si nosotros analizamos la contabilidad que tienen empresas como, por ejemplo, Coca-Cola, es muy posible de que un buen porcentaje de sus activos sean activos intangibles. O sea, simplemente el activo es esa marca de esa empresa, ¿no? Es una marca tan reconocida mundialmente que solamente nombrar Coca-Cola, pues ya inmediatamente nosotros sabemos de qué se trata, ¿no? Y eso lo mismo aquí que en Polonia, o que en Rusia, o que en China, o que en Arabia Saudita, ¿no? Entonces, probablemente más importante que todas las fábricas que tenga Coca-Cola a nivel mundial, pues sea básicamente ese su activo, que sea la marca, ¿no? Ah, ya en un caso a menor escala y más asociado a nuestra área, bueno, también es importante que las empresas tengan un cierto currículum, ¿no? Imagínense que ustedes quieren comprar una empresa que ya está en funcionamiento. Bueno, la realidad es de que si uno quisiera entrar a una licitación cualquiera, estas licitaciones van a exigir un cierto grado de experiencia de la empresa. Y ese grado de experiencia hay que demostrarlo lo mismo que se demuestra para un profesional, ¿no? Un profesional pues, lo demuestra con sus certificados de trabajo, con su currículum, ¿no? Bueno, lo mismo tiene una empresa. Una empresa va a tener también sus certificados de trabajo y va a tener un currículum de la empresa. Entonces, si uno quiere comprar una empresa ya con cierta antigüedad, no solo está comprando todos los activos físicos que pueda tener esa empresa, sino también está comprando ese activo intangible que es el currículum de la empresa. ¿Por qué? Porque es importante, porque con ese currículum se va a poder acceder en el corto plazo a licitaciones que eventualmente podrían ser ganadas y tener trabajos importantes, ¿no? Entonces, a veces también es importante este tema de los activos intangibles. Bien, vamos a continuar ahora con los ingresos. Uh, estos ingresos que se incluyen, dicen, en el flujo de caja, van a ser percibidos ya sea por la venta o por el alquiler de los productos o servicios que emane del proyecto, ¿no? Y ya sabemos que de acuerdo a la contabilidad de caja, tienen que ser registrados específicamente en el periodo en el que se esperan recibir. Bueno, ahí pongo esperan recibir porque recuerden que lo que estamos haciendo es papel, ¿no? Estamos haciendo un documento, estamos haciendo, por más diseño final que sea, pues son proyecciones que estamos haciendo y vamos a pensar de que, no sé, de aquí a 5 años el proyecto va a recibir fruto de la venta de sus bienes o servicios, va a recibir un cierto ingreso, ¿no? Estos ingresos podrían ser de dos tipos: ingresos operativos o ingresos financieros. Si definimos a los ingresos operativos, pues podríamos decir que son aquellos derivados de la venta del producto o de la prestación del servicio, ¿no? Eso está muy claro, ¿no? Nuestra fábrica es nuestra empresa o nuestro proyecto es una empresa constructora. Bueno, los ingresos van a estar derivados de cada metro cuadrado construido que se haya podido vender. ¿Bien? Pero adicionalmente el proyecto podría tener ciertos ingresos financieros y estos están asociados con ingresos que se originan, por ejemplo, de inversiones en acciones. ¿Qué tal si la empresa, pues una parte de sus utilidades decide
emplearlas en comprar acciones, ¿no? Ahora mismo hay todo un mercado de bursátil, ¿no? Tal vez aquí en Bolivia el mercado de acciones sea bastante precario, pero existe, ¿no? Entonces, podríamos comprar incluso hasta acciones del propio gobierno, ¿no? Hay bonos del propio Estado que van a generar ciertos intereses. Entonces, fíjense que estos ingresos no están dentro del giro del negocio del proyecto, ¿no? El proyecto no es para poder hacer, para comprar acciones, pero eventualmente sí que se podrían utilizar en ello, ¿no? O de repente, para hacerlo más fácil, pues ha sido un año muy bueno para la empresa y tiene unos excedentes. No está muy seguro qué hacer con los excedentes y no se le ha ocurrido mejor idea que colocarlos a un depósito de plazo fijo en un banco que estaba dando tasas de interés razonablemente buenas. Bueno, lo que va a generar ahí van a ser ingresos a través de los intereses, tal como hemos visto en el capítulo anterior, ¿no? Y a esos le vamos a llamar ingresos financieros. Bueno, todas estas categorías, o por lo menos la mayoría de ellas que estamos explicando, las vamos a emplear cuando ya, yo me imagino la siguiente clase, veamos ya la construcción de un flujo de caja, ¿no? Y vamos a ver un par de ejemplos donde creo que esto va a quedar más claro, ¿no? Pero sería importante que ustedes puedan repasar un poquitito estas categorías para estar más seguros de lo que vamos a hacer ya en la siguiente clase. Bien. Los costos, ya hemos dicho que se pueden dividir en costos de inversión y costos de operación. Estos costos de inversión generalmente consisten en desembolsos correspondientes a la adquisición de activos fijos o activos nominales, ya vamos a ver sus definiciones, o a la financiación del capital de trabajo. Entonces, si hablamos de activo fijo, estamos pensando en desembolsos para la compra, por ejemplo, de terrenos, de obras civiles, de edificaciones, pago de obras civiles o compra de equipo, maquinarias y obras de instalación de apoyo, ¿no? Estamos hablando de los activos más convencionales que podría tener un proyecto. Por otra parte, también podría haber costos en la compra de activos nominales. En estos casos corresponden inversiones en activos no tangibles, ¿no? Tales como tramitación de patentes y licencias, gastos de constitución, capacitación, etcétera, ¿no? Eh, Cuando ustedes tengan la oportunidad de poder crear una empresa, se van a dar cuenta que eso también tiene un cierto costo, ¿no? No es que sea algo gratuito. Eh, Se va a tener que hacer una tramitación seguramente de algunos documentos de constitución de la empresa. Lo primero que van a tener que hacer es contratar a un abogado, ¿no? Encontrar a un abogado y mediante el abogado y en función de lo que ustedes vayan a proporcionarle de datos, ¿no? Seguramente el abogado les va a preguntar, y bueno, ¿para qué quiere la empresa? ¿Qué es lo que va a hacer la empresa? ¿Cuál es el giro del negocio de la empresa? Entonces ustedes van proporcionando esos datos y el abogado lo que va a hacer es un acta de constitución de la empresa, ¿no? Donde se va a indicar además, entre otras cosas, cuál es si es una empresa, entonces estamos hablando de más de una persona, ¿no? Por lo menos dos. Eh, Se va a indicar cuánto es la masa societaria, cuánto han colocado cada uno de los socios como capital inicial, etcétera. Y con eso se va a indicar en esa acta de constitución cuáles son los trabajos que puede realizar la empresa. Y posteriormente hay que hacer otros trámites que también tienen un cierto costo, ¿no? Habrá que hacer, bueno, por lo menos hasta el momento, habrá que sacar un trámite en fondo de empresa, ¿no? Para poder trabajar legalmente. Habrá que ir al Servicio de Impuestos Nacionales. Ahí sí no tiene mucho costo, más bien uno lo recibe, yo creo que con flores, ¿no? Para que ingrese. Ya lo difícil es poder salir. De hecho, no se puede uno nunca salir de impuestos, ¿no? Y tendrán que tener tal vez un contador, tendrán que tener un primer balance. Entonces, todo eso tiene ciertos gastos, ¿no? Ciertos costos. Finalmente, este costo de capital de trabajo van a ser los recursos que se van a necesitar para poder, por lo menos, llegar a un primer ciclo productivo, ¿no? Si
si nuestro proyecto era esta de la planta de azúcar, pues se necesitaría un capital de trabajo para poder llegar desde el inicio desde el inicio, digamos, de implantación del proyecto hasta la venta del primer o la producción del primer quintal de azúcar, pues se va a necesitar recursos también económicos, ¿no? Se va a necesitar comprar los insumos, en este caso la caña de azúcar, se va a necesitar pagar a personal del proyecto para que pueda realizar todas las obras necesarias dentro del campo de acción de ese proyecto, hasta que finalmente lleguemos a un producto que en este caso podría ser ese quintal de azúcar que ya está disponible a la venta, ¿no? Entonces se va a necesitar un capital de trabajo. Incluso este capital de trabajo, pues hasta podría estar asociado a los gastos que vamos a tener, porque no es solamente producir, ¿no? Cuando tengamos el quintal puesto ahí en la fábrica, pero ahí no lo vamos a vender. Vamos a tener que incurrir en algunos gastos de transporte, de logística, de venta, de marketing, ¿no? Hasta que finalmente se pueda tener una primera venta. ¿Ok? Bien. Esta partecita sí la quisiera ver con un poquito más de calma, esto de los costos de inversión. Vamos a hablar un poquito del tema impositivo. Entonces, les voy a tener que explicar muy brevemente de qué se trata los estados financieros de una empresa, o sea, un balance general y estado de pérdidas y ganancias, por lo menos que ustedes sepan cuál es la diferencia entre estos dos estados financieros que son los más importantes que tiene una empresa o que tiene un proyecto, ¿no? Que está trabajando de manera legal, ¿no? En el país. Bien, entonces creo que podríamos quedar hasta acá, hasta este costo en capital de trabajo. No sé si hasta aquí hay alguna consulta o duda. Tenemos un poquito más de un minuto para terminar nuestra sesión de hoy. Sé que es una parte teórica, sé que es un poco pesada, que no estamos acostumbrados a este tipo de información, pero bueno, es importante que la podamos tener, por lo menos conocer los conceptos básicos, porque ya en la siguiente clase, cuando ya veamos un flujo de caja y cómo se elabora un flujo de caja, sí que nos van a servir estos conceptos iniciales. Bueno, si no hay ninguna consulta, entonces simplemente recordarles que el próximo lunes vamos a pasar clases habituales todavía, pero ya el martes próximo sería nuestro examen del segundo parcial. Bien, ya con el representante ya le iré diciendo cuál es el aula asignada para este caso. ¿Ok? Bien, sin más que decirles, entonces yo me despido, voy a parar la grabación.